Estoy seguro de que si estás viendo este vídeo es porque quieres unos hombros más grandes. Y te digo que estás en el sitio adecuado, porque hoy te hemos traído un experto que nos va a contar todo sobre el hombro. Cuándo tenemos que entrenarlo, cuánto tenemos que entrenarlo y cómo tenemos que entrenarlo para maximizar el tamaño de ellos y que parezcan unos hombros 3D sin utilizar nada. Lo primero que tienes que saber es que el hombro no es ni una articulación ni un músculo, sino un complejo de articulaciones. Ya va de saberlo todo. Así que ahora te voy a explicar el músculo que todos quieren tener, pero que nadie sabe nombrar. Me gusta. Ahora sí, soy Jordan Caporaletti, experto en biomecánica y director del experto universitario en biomecánica del FAF y de la UCAM, la Universidad del Deporte. En este vídeo te vamos a enseñar cómo, cuándo y por qué entrenar los hombros y tener así esa figura un poquito más ancha y esa forma en V. Y suscríbete porque a diario subimos contenido a este canal de YouTube. Antes de decirte cuáles son los mejores ejercicios para entrenar el hombro, tienes que saber cómo se forma el hombro, por lo menos muscularmente. Tenemos al deltoides lateral que se encarga de la abducción por el plano frontal, tenemos el deltoides anterior que se encarga principalmente de la flexión de hombro por el plano sagital y tenemos al deltoides posterior que principalmente se encarga de la aducción por el plano horizontal, pero también de altos grados de extensión de hombro. Es decir, cuando el codo sobrepasa la altura del torso. Pero esta es solo la superficie. Quédate hasta el final porque hay mucho más que decir sobre estos tres músculos. La función de los tres grupos musculares del hombro es algo que todo el mundo sabe, pero lo que la mayoría no sabe en absoluto es que dependiendo de la posición inicial con la cual vamos a realizar el ejercicio, puede cambiar por completo el músculo que va a realizar el ejercicio y por lo tanto el grupo muscular que más está trabajando. Por ejemplo, sabemos que si hacemos este movimiento, esta abducción por el plano frontal, estamos trabajando el deltoides lateral. Pero ¿qué ocurre si empezamos con esta posición? Estamos rotando el hombro hacia afuera, estamos realizando una rotación externa del hombro y por lo tanto estamos cambiando la posición inicial del hombro y por lo tanto la posición del músculo que va a trabajar. En este caso, si hacemos este movimiento, está trabajando mucho más el deltoides frontal que el deltoides lateral, porque esta es exactamente la misma posición que tendrías en un press de hombro. Del mismo modo, una rotación interna excesiva podría cambiar de plano otra vez a los grupos musculares y hacer que el deltoides posterior se desplace casi en lugar del músculo del deltoides lateral y por lo tanto hacer este movimiento se convierte más en un movimiento para deltoides posterior y no tanto para deltoides lateral. ¿Qué pasa? Dios, me meto una hostia. Además, la mayoría absoluta de las personas termina los ejercicios de elevaciones laterales cuando llega a más o menos 90 grados de abducción, a esta altura. Pero lo que ocurre realmente es que el brazo de aumento interno, tanto del deltoides lateral como del deltoides frontal, aumenta a medida que seguimos con la abducción. Por lo tanto, el deltoides lateral sigue trabajando mucho en esta parte del recorrido. Así que potencialmente puedes también trabajar esta parte de aquí. Vale, Jordan, pero a mí lo que me interesa es saber cuál es el mejor ejercicio. A mí me han estado hablando de que el press militar es de lo mejor que puedo hacer para el hombro. Pues olvídate de eso porque sí es un buen ejercicio para entrenar el deltoides, pero el frontal. Y dado que la mayoría absoluta de las personas lo que quiere es redondez y por lo tanto entrenar al deltoides lateral, el press militar, justo por lo que hemos visto antes, no es un buen ejercicio para ello. Bueno, pues vamos a descubrirlo. Para trabajar el deltoides lateral lo que tenemos que hacer es sobre todo abducciones por el plano frontal, usando una rotación intermedia del hombro, o sea, sin rotar demasiado hacia afuera ni sin rotar demasiado hacia adentro. Y podemos hacerlo con dos herramientas fundamentales, una mancuerna o una polea. Lo que ocurre con una mancuerna es que el punto donde nos costará más el ejercicio será a esta altura, 90 grados de abducción, mientras que estos primeros grados no habrá mucho reto, por lo tanto no trabajará mucho el deltoides lateral. Lo que podemos hacer para trabajar esta parte al principio del recorrido es usar una polea. Podemos retar muchísimo la parte inicial del recorrido colocando la polea a la altura de nuestro agarre, o podemos retar la parte intermedia del recorrido colocando la polea abajo del todo. Y además podemos usar la polea para poder trabajar los últimos grados de abducción. Por cierto, estos detalles no se le escapan a ninguno de nuestros estudiantes de nuestros posgrados. Encuentras toda la información en la descripción. El deltoides posterior es esa parte del hombro que va a trabajar en muchísimas de las tracciones que vamos a hacer en el gimnasio, sea tanto el remo como jalones como remo con agarre ancho. Lo bueno es que sigue trabajando a pesar de donde empezamos con el hombro. Lo importante es que estos movimientos de tracción los acabemos llevando el codo muy por
por atrás para que pueda seguir contrayéndose y realizar el movimiento. Y si lo que queremos es focalizar el trabajo en este músculo y menos en la espalda, deberíamos intentar mantener la escápula un poquito más bloqueada y realizar movimientos como aperturas inversas con mancuernas, en poleas o también en máquina como un pec deck inverso. Con el deltoides anterior ocurre casi lo mismo que el deltoides posterior. Este músculo se ve muy involucrado en muchos ejercicios que ya hacemos en el gimnasio. Si hemos visto que con el deltoides posterior este músculo trabaja en casi todas las tracciones, pues que sepas que el deltoides anterior va a trabajar en muchísimos de los empujes que vamos a hacer, especialmente los press por encima de la cabeza, por ejemplo un press militar o un press con mancuernas con el banco muy recto. Pero por supuesto aquí también puedes cambiar el perfil de resistencia, así que puedes hacer elevaciones frontales en poleas para que la resistencia sea superior al principio de recorrido, a mitad o al final, como ya ocurre con las pesas libres. Pero saber esto no te va a llevar a tener hombros 3D, lo que tienes que hacer es comprar mi nuevo programa. Nah, es broma. Tienes que saber lo que te vamos a decir a continuación. Es cierto que la selección de los ejercicios es súper importante para desarrollar estos hombros 3D, pero no es suficiente si no entrenamos con suficiente volumen y con suficiente intensidad. Así que una vez que has seleccionado adecuadamente los ejercicios, asegúrate de estar entrenando al fallo o cerca del fallo. Pero de verdad. Oye, me está sorprendiendo bastante. La verdad es que me está ayudando. Pero ¿cuántas veces debo entrenar el hombro a lo largo de la semana? Pues eso depende de la prioridad que le tengas que dar, ya que a más volumen de entrenamiento, más prioridad le vamos a dar a ese grupo muscular. Y cuanto más volumen de entrenamiento, más interesante es repartirlo más veces por semana. Por ejemplo, si le queremos dar de 8 a 16 series por semana, es conveniente repartirlo por lo menos en 2 sesiones distintas, mientras que si lo que queremos es simplemente un mantenimiento mínimo y realizar menos series, con hacerlo una vez a la semana es más que suficiente. Sí, muy bien, pero ¿qué rango de repetición utilizo? Oye, ¿que le has dado like al vídeo? No. Espera. Sabemos que el rango de repeticiones da igual si llegamos al fallo, pero puede no dar igual a largo plazo. De hecho, podría no ser tan conveniente realizar series demasiado pesadas constantemente para el hombro. El rango de repetición ideal podría ser de las 10 hasta las 20 repeticiones por lo menos en la mayoría de tus series semanales. Vale, Jordan, pero yo cuando hago hombro lo entreno con otros grupos musculares. ¿Cómo tengo que ordenarlo en mi sesión? Pues esto exactamente como el volumen de entrenamiento depende de la prioridad que le quieras dar. Si tu prioridad absoluta es entrenar el hombro, ponlo al principio de la sesión. Exactamente como el volumen de entrenamiento, el orden en la sesión va a determinar la prioridad que le quieras dar a ese grupo muscular. Así que si tú quieres entrenar el hombro como parte prioritaria de tu entrenamiento, ponlo al principio de la sesión. No pasa nada por ser un grupo muscular más pequeño. De hecho, ponerlo al principio de la sesión evita que arrastres fatigas de otros grupos musculares y otros ejercicios tal vez más complejos. A ver, vamos a repasar. Yo he apuntado que lo más importante es esforzarse en cada serie y estar cerca del fallo, colocar al inicio de la sesión las porciones que más nos interesa trabajar, atender al setup inicial, a la colocación que tenemos para iniciar el movimiento y planificar bien los ejercicios y tener un control del progreso. Para seguir aprendiendo sobre biomecánica tenemos 2 opciones: o convertirnos en unos expertos con el experto en biomecánica, o podemos entrar al curso gratuito que tiene FAF en la descripción y en el comentario fijado. Así que alguna de las 2 cosas tienes que hacerla. Y suscríbete, que nos vemos en el siguiente vídeo.